Buenas tardes, Dianita, ¿cómo le va? Buenas tardes, Dianita, ¿cómo le va? Diana Pamela, ¿sí me escucha? ¿O estoy yo apagado? No, estoy bien. Buenos días, profe. No, sí, sí, le escucho. Ah, ya, Ahorita sí, mi ya, computadora está un poco lenta ya, no hay y problema. iniciarse el Zoom. Ujú. Ya. Bueno, Pamela, pues, la primera clase de exámenes complexivos. Bueno, parece que, bueno, usted ha recibido tal vez con los otros compañeros, ¿no? Con José, tal vez con Byron, ¿no? Bueno, la mía es la primera clase, la otra Sí, sí. no pudimos porque no estaba programada, ¿no? Y la otra, pues, tuve un compromiso acá en mi casa. Bueno. Entonces vamos a ver, verá, la materia, en caso, mi materia es lo que es la parte de lo que es hidráulica, exactamente, o hidráulica aplicada. ¿Qué fue mi alumna? Sí, sí fue mi alumna, ¿no? No, profe. Ah, Justamente es la materia que más me preocupa porque, porque cuando yo estaba en el semestre que sí, nos tocaba, no había profe, entonces nos cambiaban como de cuatro, nos cambiaron como cuatro profes y a veces teníamos como semanas sin clases y así, entonces más nos tocó aprender un poco por nuestra cuenta, pero así tal cual como una materia que estemos así todo el tiempo, no tuvimos en hidráulica hidráulica general también o hidráulica aplicada, las dos hidráulicas o solo la hidráulica aplicada. aplicada. Ah, ya, y la hidráulica general, sí, sí, eso sí recibieron. Sí, sí recibimos con, ajá, con un profe que ya se fue y no me acuerdo el nombre, pero sí, sí recibí. ¿No es Hurtado? Sí, ajá, con el profe Hurtado. Ya, bueno, tampoco le conozco, sé que había un profesor Hurtado. Ya, bueno. Entonces, un poco vamos a ver, entonces vamos a ver un poco la materia, ¿no? Pero bueno, inicialmente lo que vamos a ver exactamente es cómo vamos a definir o cómo se va a tomar los exámenes complexivos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver los temas que, ya pues voy a indicar exactamente. Primero voy a entrar a la parte legal. Poquito va a ser un recorderis de esto, tal vez el profesor les dieron, sí, pero lo que pasa es que necesitamos un poco saber el por qué se está dando esta materia, llamamos así en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, depende pues ya de la decisión del estudiante de poder irse pues por las dos temas, ¿no? En uno creo que es proyecto de investigación y el otro me parece que es de exámenes complexivos, de acuerdo a que yo tengo la normativa. Entonces, acá lo que vamos a centrarnos inicialmente, vamos a ver un poco la normativa, no todo, ¿no? Por supuesto, escogido partes y los porcentajes de calificación, lo que es un reactivo, tipos de reactivos. Ahí voy a grabar, por si acaso, ¿no? Para subir a la plataforma, ¿no? Ah, estoy grabando, listo. Entonces, todas esas cosas vamos a ver en este momento y clase tras clase vamos a hacer de la temática, en este caso de la única fluvial, vamos a plantearnos, en este caso, preguntas y vamos a responder sobre algunas alternativas que yo voy a poner acá, ¿sí? Y más o menos cuál sería de las alternativas que hemos dicho acá, cuál sería la correcta dentro de lo que estamos planteando acá. En caso de que haya algún tipo de problemas, alguna cosa, de igual manera resolveremos el problema, ¿sí? Y esto plantearíamos bajo tres o cuatro alternativas, perdón, tres alternativas y de eso escogeremos la que coincide. Y cada una de estas iríamos explicando el por qué no fue la correcta por la parte A, por la parte B y por la parte C, de cuánto fue la correcta. Entonces, más o menos vamos a ir un poco repasando ya en este caso y generando algunas preguntas, algunos casos de estudio de lo que es hidráulica sedimentos, exactamente, ¿sí? A lo que nos converge prácticamente a esto, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos sería esto, ¿no? Yo realmente, en otra universidad trabajé en esos temas, pero bueno, me cogí un poco sorpresa dar como materia, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay una resolución que usted de pronto ya le ha indicado a los profesores, pues yo prácticamente estoy en la tercera semana, ¿no es cierto? Vamos a tener recién la primera clase, entonces aquí hay una resolución de esto de la universidad, en la cual pues la Comisión Gestora de la Universidad Regional Amazónica Iquian pues emite una resolución para lo que es en este caso los dos tipos de titulación que dan la universidad.
¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí el artículo 1, objeto del presente reglamento, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de la unidad de integración curricular que llama la universidad en este caso, para lo cual es el organismo en este caso, pues, del Consejo de Régimen Académico de la Educación Superior, en cuanto constituye una instancia válida para las competencias profesionales en el abordaje de situaciones, necesidades o desafíos de la profesión y los contextos del enfoque reflexivo, investigativo, experimental e innovador. Es decir, más o menos se basan en este artículo para poder, en este caso, de acuerdo por supuesto, al CES y todo lo demás, para poder definir el tipo de titulación y el tipo de exámenes que debe darse al estudiante para poder graduarse en la carrera. ¿Sí? Y aquí hablamos, por ejemplo, dentro de las modalidades de titulación, que usted ya debe conocer de pronto, estoy simplemente repitiendo, y aquí estamos exactamente. Se considera en este caso estas dos modalidades, que hablamos de examen de grado, de carácter complexivo, teórico o teórico práctico, exactamente. En el caso de usted, ya estamos en este tema que usted ha decidido, pues, rendir para que pueda graduarse, ¿no es cierto? Y el otro tema, pues, sería en este caso, la otra forma de graduarse sería el desarrollo de un trabajo de integración curricular. Bueno, esto deciden otro de o sea, los estudiantes están en capacidad de decidir, creo que esta situación, ¿no es cierto? Bueno, esto pues igual mandan a un tribunal, en el caso está también dos tribunales de unos, digamos, sí, pues de estos trabajos de integración curricular, corrigiendo y mandando a algunas cosas a corregir y todo lo demás, pues para que los chicos ya se gradúen. Bueno, entonces lo que compete en esta clase, nosotros nos compete exactamente prepararnos para lo que es en este caso, rendir los exámenes complexivos. Estamos desde el punto de vista más o menos legal, el por qué estamos haciendo esto, nada más, ¿sí? Ya. Aquí hay el examen de grado, en este caso dice el examen de grado, sacado ciertas partecitas, simplemente la resolución de la universidad, ¿sí? Aquí dice el examen de grado será de carácter complexivo, articulado al perfil del ingreso a la carrera. Entonces, se supone que estos exámenes que están elegidos, me parece que son 4 o 5 materias, ¿no es cierto? No recuerdo bien, tal vez lo conozca mejor. Entonces, sobre la cual el estudiante debe rendir. ¿Qué implica esto? Esas materias son, en este caso, lo que se llama desde profesionalización, ¿sí? Prácticamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que, si bien es cierto, las materias bases de abajo, lo que son matemáticas, estadística, hidrología, son materias que son el sustento, la base, para que usted pueda, en este caso, ejercer su profesión a través de las 4 o 5 materias que representan prácticamente la profesionación de la carrera. Y entre esas está, en este caso, la materia de hidráulica fluvial. Pero también para hidráulica fluvial necesitamos algunos conceptos o conocimientos de hidráulica general, ¿sí? Exactamente, también tenemos que tener presente que no necesariamente es solita esta ciencia, sino también tiene bases de lo que es la materia de hidráulica general. Bien, entonces componentes del examen del grado de carácter complexivo, aquí dice cuáles son los componentes, son dos componentes. El caso teórico, ¿cierto? Como componente teórico es un examen escrito tipo complexivo, incluirá los contenidos de 5 asignaturas, exactamente aquí, 5 asignaturas profesionalizadas articuladas al perfil de egreso. Entre las 5, como les digo, pues está en el caso de la hidráulica aplicada, ¿sí? Por lo general se llama hidráulica fluvial. Se llama hidráulica fluvial. Luego tenemos en este caso, por supuesto, que tenemos el componente teórico, que es para lo que estamos preparándonos. También igual tenemos el componente práctico. En este caso, el componente práctico se referirá a un caso de estudio, ¿sí? Caso de estudio, un tipo más o menos proyecto pequeñito, puede ser un poco integral o puede ser puntual. Ya vamos a ir viendo en el transcurso de estas clases qué tipo de proyectos podríamos ir planteando acá, ¿sí? Y ya. Entonces, esto es lo que se compone en este caso el examen complexivo. Prácticamente son en dos partes, el componente teórico y el componente práctico, ¿sí? Bueno, aquí el práctico, voy a leer, dice, se resuelve mediante la presentación de un caso. Exactamente, un caso de estudio, es decir, resolución de problemas, ¿cierto? Resolución de problemas. Eso vamos nosotros ¿cómo de eso vamos a resolver? Vamos a ver, en este caso, para que usted más o menos pueda, en este caso, enfrentarse en el examen, pueda saber de qué se trata un estudio de caso, qué significa resolución de un problema, u otras cosas que se considera de pronto puede ser un poco más integral. Por ejemplo, yo puedo dar cierta información general, la misma información generamos y con esa información diseñamos alguna cosa interna en nuestro programa. Entonces es un poquito más integral entre lo que sería el resolución de caso y resolución de problemas.
Eso hemos de ver, ¿cierto? Vamos viendo de acuerdo a la materia que yo doy acá. También dice en los diferentes escenarios establecidos para la práctica de acuerdo al área del conocimiento y que permitan evidenciar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que de pronto estos casos prácticos deben desembocar en entrega de información más, en este caso, certera para diseños o a su vez, pues, entregar un diseño de alguna situación respecto a la materia. Eso es lo que quiere decir esta cosa. Eso vamos a ir viendo también. Procedimiento de evaluación del examen de grado, carácter comprensivo, teórico o teórico práctico, exactamente. Vamos a ver. Dice, el examen de grado de carácter comprensivo teórico, dice, comprensivo teórico, se calificará en una escala de 1 a 10, ¿sí? La calificación mínima para su aprobación será 6 sobre 10. Entonces, esto es un poco le hago ver, y de pronto los otros docentes también hicieron ver, pero yo simplemente estoy tomando lo que es la resolución de la universidad. ¿Sí? Entonces, para aprobar, en este caso sería 6 sobre 10. El examen de carácter comprensivo, teórico-práctico, en las carreras de obten por el grado de carácter comprensivo, teórico-práctico, se evaluará el componente práctico en el término de 3 días, exactamente. Eso dice la resolución, ¿no es cierto? ¿Ya? Práctico posterior al examen de teórico. ¿Qué decir con esto? O sea, si hoy da el examen, el teórico, y en 3 días estaría dando el examen práctico, exactamente. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, que todo me parece que es todo escrito en papel allá en la universidad. Parece que no es vía online, sino en la universidad. Bueno, ya es cuestión ya cuando ya se dé el examen mismo, ya la universidad dirá cómo lo hace. Pero eso es lo que al menos inicialmente me había comentado Edgar, ¿no? Sí. Bueno, para lo cual, bueno, hay tribunales integrados por la decano, lo presidirá el director de carrera o director de carrera y el docente especialista en el área. Exactamente. Entonces, prácticamente por eso se llama tribunal, están 3 personas prácticamente. ¿Sí? ¿Qué más? Dice el examen de carácter complexivo teórico práctico se calificará con una escala de 1 a 10 de igual manera. O sea, los dos de 1 a 10, aquí estamos. Teórico de 1 a 10, el examen práctico de 1 a 10, igual la calificación será de mínimo de 6 sobre 10. Exactamente. Entonces, en cuanto a las escalas, pues están dadas. Entonces, es como serían las reglas de juego prácticamente que el estudiante debe cumplir. ¿Sí? Bien. Dice, bueno, calificaciones de acuerdo a siguiente. ¿Qué parámetros utilizan para esto? ¿No es cierto? Dice, muy bien, el teórico componente corresponde al 50%, es decir, sobre los 10 puntos. Los 2 puntos del teórico corresponden al 50%, es decir, y diría que vale 5 puntos. Y el práctico corresponde al otro 50%, ¿sí? Por ejemplo, esto ha variado, porque en la universidad que yo trabajaba, en la Politécnica Salesiana, ahí valía 60 y 40, 60 el teórico y 40 el práctico. Pues ahora pues está 50-50, si los 2 pesos son iguales. Entonces eso, y pues aquí que implica de que si usted asegura el teórico y el otro se puede sacar simplemente 10%, que sea 60% y pasaría. Bien. Y dice, el trabajo escrito del componente práctico sobre 5 puntos. Entonces aquí hablamos en este caso, el escrito y la sustentación 5 puntos, total 10 puntos. Entonces de los 10 puntos que habla acá, entonces usted lo que tiene que hacer es solo la presentación del trabajo, es decir, eso quiere decir que presentará pues escrito el trabajo para que el tribunal o el docente encargado lo corrija y eso valdrá un puntaje de 5 sobre 5, ¿cierto? Y la sustentación de su trabajo, que lo deberá hacer seguramente en PowerPoint o algún medio, entonces eso es, con el tribunal supuestamente tiene la sustentación de 5 puntos, entonces total son los 10 puntos. Entonces, esto es un poco las reglas de juego que está dando esta resolución, ¿sí? Aquí dice esta parte, si es bien importante, si bien es cierto, a mí siempre me gusta poner las reglas de juego bien claras, lo que dice la universidad. En caso de no reunir puntaje mínimo en la suma de los 2 componentes, él o la estudiante reprobará el examen complexivo de grado teórico práctico. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Para eso estamos justamente en las clases estas de exámenes complexivos. Creo que aquí no creo que tenga preguntas porque al final estoy simplemente indicando la normativa de la universidad, ¿no? ¿Cierto? Ya después vamos a entrar un poquito ya a materia y ahí sí vamos a conversar prácticamente sobre los temas que se va a plantear acá. Bueno, yo le comento, ya tengo hecho ya unos 25
más o menos reactivos, ¿no es cierto? Ya más o menos de la materia. Entonces vamos a ver, de cada tema vamos a ver por lo menos unos 2, 3 reactivos para que usted vea qué es lo que vamos a ir desarrollando próximamente. Sí, por supuesto que voy a elaborar, estoy elaborando más reactivos. Bueno, exposiciones generales. Usted puede ver, se ha tomado partes, lo que más interesa que sepa el estudiante. Bien, aquí dice, las horas para el desarrollo del curricular se deben cumplir los estudiantes de la Universidad Regional Amazónica y que serán 384 horas, que se distribuyen de la siguiente manera. Bueno, aquí estamos en componentes de la organización de aprendizaje, curso de preparación teórico, total 120. Tutoría de proyecto de investigación 30, ¿sí? Y aquí dice aprendizaje autónomo, 264 horas, aprendizaje autónomo 130. En el caso estoy hablando yo de los 2 tipos de exámenes, ¿no? Pero si yo me centraría simplemente en grado complexivo, sería en este caso, voy a leer solo esto. Curso de preparación teórico, que supuestamente es el curso que estamos en este momento, ¿sí? Es de 120 horas totales. Aprendizaje autónomo, el suyo solito, 264. Se sería en este caso autónomo práctico. Y total, 384. Total, es lo que tiene que cumplir, pues de acuerdo a lo que dice la universidad, ¿sí? Entonces, supongo que yo tengo que pasar un informe de que usted ha asistido, de pronto un poco vamos avanzando, debemos de mandar algún tipo de problema, alguna cosa a resolver, pues y pues examen complexivo para que usted vaya resolviendo y usted vaya familiarizando en su, digamos, para la materia, ¿sí? Bien. Aquí hablamos un poco de lo que es el examen de carácter complexivo, primer periodo académico 2021, reglamento de titulación de la Universidad Regional de Complexivo, el examen complexivo. Aquí hablamos del examen de grado complexivo, acá también una partecita, que es el examen de grado. El examen de grado será de carácter complexivo, dice articulado con el de ingreso que ya vimos anteriormente. Es el artículo 7. El artículo 8 dice componentes del examen de grado. Examen, pues aquí estamos del teórico y documento práctico. Un poco se está repitiendo lo que vimos de arriba, ¿sí? Pero así está la normativa, pero igual lo que he sacado acá es esto. Igual lo voy a compartir en la plataforma, le voy a poner todo. La grabación de lo que estamos ahorita observando y lo que estoy ahorita en las diapositivas, ¿sí? Bien. Aquí un poco el instructivo de grado, carácter complexivo, partes clave. Por eso pongo partes claves simplemente. Bueno, el tiempo para el desarrollo del examen complexivo teórico será de 4 horas. Eso es lo que está diciendo acá. Se supone que el examen va a estar exactamente para ese tiempo. Se supone que el docente, para mi concepto y yo en resolver esto debo tomarme 2 horas. Usted como estudiante 4 horas. Entonces tiene que ser un examen más o menos a ese sentido. Pienso yo, al menos así hago mis exámenes. Bueno, al corto del artículo es procedimiento de evaluación del examen de grado complexivo. Ya dijimos acá la escala va de 1 a 10. Está repitiendo. Ahora acá lo que dice acá lo siguiente, igual. Es decir, la misma situación, que después de haber dado el teórico, ¿sí? Luego se evaluarán de 9 a 3 días, en este caso el práctico, ¿sí? Para eso se conformarán los tribunales integrados por el decano y todo lo demás. Esta estaba indicado ya anteriormente. Bien. Igual de esta manera, de 6 sobre 10, la calificación, será el promedio de calificaciones componentes. Bueno, aquí un poco ya dice como que con cuánto se graduará. Si es el promedio, en este caso calificación final, de este examen será el promedio de las calificaciones de los componentes de acuerdo a los siguientes parámetros. El teórico, 50%, 10 puntos. Entonces, todo se califica sobre 10. Simplemente eso se traduce a 50% después. El práctico, igual 50%, también 10 puntos. Entonces, en este caso, vamos a ver. El trabajo escrito, sobre 5 puntos. Dentro del trabajo, 5 puntos. En caso de rendir, igual lo que acabé de decir, ¿no es cierto? Reprobada. Eso estaba arriba y se repite nuevamente también en la norma. Bien. Y esta última parte de la parte legal, llamamos en este caso lo que son las disposiciones generales, que dice esto. Las horas para el desarrollo curricular que deben cumplir, dicen los estudiantes de la universidad, serán 384 horas y escribe de la siguiente manera. Ya, esto es ya un poco más sucinto lo que vimos arriba, dice, cursos de preparación teórico 120, autónomo 164, práctico igual de esa manera, total 184. Entonces, esto es lo que debemos cumplir en la parte inicial como un requisito, sería en este caso para rendir el examen de complexivo. Exactamente. Bien.
Ahora sí, vamos a ya un poquito a entrar temas, si bien es cierto, vimos acá un poquito la parte legal, que seguro que usted tiene este reglamento, debe tener este reglamento. Simplemente lo que yo hago es para un poquito poner en tapete las cosas, ¿no es cierto? Para saber a qué nos atenemos dentro de esta situación. Bien, entonces vamos a ver un poquito lo que es un examen complexivo, qué es un reactivo, es decir, esto también tal vez ya les dio sus docentes, pero vamos a ver estas cosas, ¿sí? Entonces esto es una parte que, bueno, estaba yo a cargo de estos, de ser la primera parte de estos, de esta, digamos, resolución que me encargaron, y sobre esa se trabajó la que acabé de leer. Y también he tomado esta parte también que están ya en la carrera de Ciencias del Agua, con sus conceptos. Sus conceptos son tomados de otras universidades y reformadas de acuerdo a nuestro medio. Bien. ¿Qué dice que es el examen complexivo teórico? Teórico, vamos a ver, ¿cierto? Evaluar resultados de aprendizaje logrados por el estudiante que considera los aspectos cognitivos del conocimiento y procedimentales de procedimientos y metodologías, quiere decir en este caso. La evaluación se realiza mediante pruebas de base estructurada. Sí, exactamente. A través de reactivos de opción múltiple, con 4 opciones, respuesta A, B, C, D. Sí, exactamente. Los niveles taxonómicos que se utilizan frecuentemente por la evaluación de reactivos son los niveles de conocimiento, comprensión y aplicación de la taxonomía de Bloom. Eso es un poco lo que, sobre la base que nosotros vamos a preparar en este caso, nuestros exámenes. Exactamente. No puede salirse de esa terminología. Ahora vamos a ver qué es un reactivo. Exactamente, un reactivo, nosotros hablamos generalmente en exámenes complejos, hablamos de reactivos. ¿Un reactivo qué es? Es el planteamiento de una situación que requiere de una solución, que propone acciones o sucintas reacciones traducidas en respuestas, cuyo grado de acierto puede ser indicador del resultado de aprendizaje obtenido o del conocimiento retenido por el evaluado. Entonces, reactivos, claro, sería al final, inicialmente podemos decir que son, digamos, al final, hagamos las preguntas para el examen, así decimos, ¿cierto? Pero una forma más, como diga, un poco más elegante y más educativa, se llama un reactivo. ¿Por qué? Entonces, se plantea el problema, inmediatamente el estudiante reacciona a ese problema y a solucionar ese problema. Pues más o menos por ahí va. Por eso dices el planteamiento de una situación, puede ser el planteamiento de un problema, ¿sí? Para que el estudiante inmediatamente reaccione y solucione esta problema, ¿sí? Entonces dice así, que requiere solución. La solución, ¿quién lo da? Le da el estudiante. A través de la propuesta, en este caso, digamos, planteamiento del problema por el profesor, y el estudiante soluciona. ¿Con qué soluciona? En este caso dice que propone acciones, ¿sí? Sucintas reacciones traducidas en respuestas. La respuesta frente a este problema, ¿cómo soluciona? ¿Sí? Cuyo grado de acierto puede ser indicador resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si es que yo reacciono, o sea, como estudiante reaccionó bien y dio la respuesta correcta, ¿qué implica? Usted sí aprendió, en este caso, sí tuvo conocimiento de la materia, sí retuvo la materia, sí aprendió con H, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso simplemente es un indicador, ¿sí? Entonces, el indicador, y ese indicador implica de que sí sabe o no sabe al final, o no aprendió, francamente, o no estudió, no sé. Puede ser por el final, ¿cierto? Obtenido conocimientos. Entonces, esto es más o menos el concepto reactivo, ¿no? Por si acaso. Entonces, el que nosotros vamos a plantear. Ya. Vamos a ver qué es un examen teórico práctico. Exactamente. ¿Qué es un examen teórico práctico? Ya, examen complexivo teórico práctico. El examen complexivo práctico consiste en resolver casos o problemas frente a un tribunal, sí, conformado por especialistas de profesión, quienes evalúan al estudiante con el debido rigor académico. Entonces, aquí el práctico es como si es la defensa del caso planteado. Usted, además de presentar digamos, la respuesta, yo me llamo en este caso en papel, ¿cierto? Entonces usted eso, mediante una presentación, usted defiende el caso, el problema, resuelve y dice, el problema se resuelve de esta manera y de esta manera, pues, son los resultados. Entonces ahí, eso implica que también el profesor puede hacer preguntas sobre el tema que usted está resolviendo, ¿sí? ¿Basado qué? Basado exactamente en la parte de, digamos, en este caso,
la parte académica, en este caso, todo lo que usted aprendió dentro de la materia, digamos, depende del tipo de caso. Si, por ejemplo, yo planteo un caso de erosión de cuencas, entonces, ¿qué implica eso? Exactamente, sobre erosión de cuencas, yo puedo preguntar lo que es, yo que sé, la energía cinética de la lluvia, yo puedo preguntar lo que, en este caso, cómo obtuvo yo que sé el coeficiente C, ¿sí? O la similitud entre lo que es una erosión en cuencas, lo que es una erosión en ríos, o qué tipos de erosión existe. O sea, frente a eso quiere decir en este caso, ¿sí? Del caso que está resolviendo. Esto es lo que dice acá. ¿Sí? Ya. Y luego decimos que es para la elaboración del examen complexivo práctico se utiliza rúbricas. Buenas rúbricas, los criterios de indicadores. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues las rúbricas implica de que cómo va, está claramente definido cómo es lo que se va a calificar, está claramente definido, en este caso, las respuestas a los diferentes ítems, en este caso, el por qué la respuesta del ítem A no es cierta, el por qué la respuesta del ítem B es cierta, ¿no? ¿Sí? Entonces, exactamente, para que el momento que usted diga, bueno, a ver, vamos a ver, me equivoqué, pongamos tal o cual reactivo, me equivoqué, pero quiero saber cómo fue la respuesta, por ejemplo. Entonces, debe estar indicado por qué es la respuesta a esto o por qué es este valor que usted sacó, por qué no es y por qué es esto. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir trabajando acá, pues, y vamos a hacernos algunas preguntas de rigor para ir trabajando ese tema. Yo, al final de la clase, aquí tenemos 1 hora y media, le voy a compartir la bibliografía, le voy a compartir las diapositivas de la materia que usted pueda leerse, pueda ver, para nosotros poder ir a la próxima clase ya poder ir trabajando sobre esos temas, ¿sí? Eso vamos a hacer. Si bien es cierto, no es que yo tenga que dar la materia, pero se supone que esto es un recorderis y planteamientos, problemas de la materia que estamos hablando. Bien. Bueno, aquí la organización curricular para el examen complexivo, bueno, he tomado aquí un autor, ¿cierto? En este caso, pues, este es de mi parte más bien, ¿no? Entonces, yo pienso que sobre estos 3 temas tenemos que nosotros organizarnos para hacer un examen complexivo. Definir cuáles son los núcleos del conocimiento teórico, exactamente la parte teórica, porque toda ciencia, toda investigación parte de un marco teórico, ¿cierto? Conocimiento teórico, formulaciones, todo lo demás, de dónde viene y de dónde proviene. Luego hablamos de la parte metodológica, es decir, cómo llegamos al resultado, y técnico-instrumental, en caso de que nosotros tengamos que hacer algún tipo de investigación, necesitamos la parte instrumental, la parte de ciertos accesorios para nosotros hacer la investigación. Entonces, toda esa situación, ¿sí? Sobre esto. Considerando básicos, el perfil de egreso en el ámbito de las habilidades, exactamente, ustedes a seguir de la carrera ya o sea, adquieren muchas habilidades y por supuesto competencias, exactamente. Allá tenemos que habilidades y competencias que ustedes adquirieron en la universidad, del saber y saber conocer. Este saber conocer, de pronto saber, en este caso hablamos vamos un poquito hablando con este término que se llama el aprender. Aprender. Exactamente. Entonces, el aprender no es el aprender que yo, bueno, voy y aprendo y ya, y después fui a repetir, sino que el aprender con H implica que yo aprendo ahora y que sé que mañana, en 3 meses, en 5 meses, en 2 años, retengo ese conocimiento y aplico para resolver casos o problemas. Exactamente. Entonces, aquí está, saber y saber conocer. ¿Sí? Luego B, dice, determinar los problemas fundamentales que resuelve la profesión y o la ciencia, según sea el caso, estableciendo los modelos de intervención y los modelos de situación para la resolución de los mismos, que están contenidos en el ser y en el saber hacer. ¿Sí? Aquí, en cambio, ya después de ser. Cuando usted ya es profesional, tiene que ser y luego saber hacer. Entonces, para eso tiene que usted se preparó. ¿Sí? Del perfil de egreso. Entonces, el perfil de egreso implica que con esto salgo y sé, soy ingeniera del agua y sé hacer esto. ¿Sí? Y sé solucionar problemas. Eso es importante. Y luego digo, parte C, digo, diseñar el modelo metodológico y evaluación con sus medios e instrumentos debiendo contener algunas cosas, ¿sí? Entonces, esto es un poquito
con la cual se organiza en este caso lo que es el examen complexivo, que vamos a ver algunas cosas acá. ¿Sí? Y aquí están las dos partes que dije acá, diseñar en este caso, debiendo contener. ¿Qué nomás deben contener? El modelo metodológico. La determinación del problema. O sea, nosotros, y yo por ejemplo doy, bueno, en la universidad doy seminario de titulación, y en la otra universidad daba lo que son formulación de formulación de proyectos. ¿Ya? Entonces, nosotros por lo general siempre tratamos en cualquier parte de solucionar problemas. Y por ejemplo, al día anteayer tuvimos una reunión de las, cómo es la creación de la estación científica de Ayuma, me parece. Sí, la universidad, en la cual forma parte, creo que fueron cuatro universidades están formando. Y ahí, por ejemplo, habíamos todos los jefes mejor dicho, los directores de los grupos de investigación. Yo soy director del grupo de investigación del agua, GIRA. Entonces ahí planteaban, por ejemplo, compañeros ya más antiguos en Iquian, decían que debemos plantear los proyectos de investigación que debemos hacer allá en Tayuma, ¿sí? Me parece que es por adentro mismo del Curaray, por ahí así, no conozco yo esa cosa. Entonces planteaba así, nosotros la universidad debemos plantear los proyectos para ayudarles a esas comunidades, ¿sí? Entonces, después tuve la palabra dos docentes, y entre esos yo pues dije, bueno, en vez de nosotros plantear las investigaciones que vamos a hacer, lo interesante es que preguntemos a esa población cuáles son sus problemas y en qué quieren que les ayudemos. Y en base a eso tenemos que solucionar los problemas de ellos, porque no podemos nosotros decir, vea, vinimos a solucionar, yo que sé, posiblemente se están inundando, aquí necesitan, yo que sé, solucionar el problema de la contaminación del agua. Tal vez no son prioridades de ellos, o tal vez problemas no son de ellos, ¿no? Entonces, la situación inicial es todo, nosotros como ingenieros del agua, tenemos que primero definir los problemas, en este caso. Si queremos hacer algún tipo de investigación, podemos hacer lo que se llama la primera fase, que se llama el diagnóstico del problema. Y con el diagnóstico del problema, nosotros podemos, pues, definir ya los problemas existentes y definir los problemas, digamos, en este caso, los proyectos. Entonces, aquí el problema prácticamente llegará a ser el proyecto. Y este problema puede ser el caso de estudio, en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, siempre tendremos, en este caso, de un proyecto de investigación, un proyecto de inversión. En este caso, el caso de estudio va a ser la solución de un problema, exactamente. Por eso hizo determinación del problema, definido a partir de la presentación de un caso, exactamente, acabo de decir esto, ¿sí? Entonces, y termino el cuento, entonces quedó en que se nombró a 3 docentes que van a irse para allá a definir esta casa del diagnóstico y definir cuáles son los problemas que esa comunidad requieren que les solucione, ¿sí? Por eso incluso hablaba yo, puede ser que ellos necesiten proyectos de inversión, algo que nosotros como universidad no lo hacemos, pero sí lo hacemos proyectos de investigación. Entonces nosotros debemos encuadrar en lo que estamos dentro de nuestras competencias. En el caso de ustedes, tienen sus propias competencias, ¿no es cierto? O sea, lo mismo acá también, tenemos que decir nuestras competencias, ¿sí? Aunque ya la competencia que yo estoy viendo, por ejemplo, hay un proyecto que estaban haciendo de agua potable, ¿sí? Pero falta conocimiento un poco de lo que es agua potable. Pero al final, pues, ya. ¿Sí? Bueno. Ahora acabamos la segunda parte. Las preguntas guía para la generación de trayectorias de indagación y resolución del problema seleccionado. Por ejemplo, aquí, claro, o sea, si bien es cierto, yo como docente puedo plantearme, desde mi punto de vista, un problema. Por ejemplo, nosotros en la otra universidad planteamos, a ver, pongamos un caso. Yo soy ingeniero civil. Queremos que se solucione la construcción de un muro en una quebrada frente a un río que está deslizándose. Sí, eso es el caso de estudio que nos planteamos. ¿Sí? Entonces, estoy en este caso, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy planteándome desde mi punto de vista, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos plantear un problema bien, o sea, bien estructurado, nos tenemos que indagar y en este caso el problema, y seleccionar el problema y para que se solucione esta situación. Exactamente. Eso sería un poco lo que nosotros tenemos que preguntarnos y saber qué es lo que debemos hacer, lo que acabo de decir justamente en la parte anterior, ¿sí? Luego dice, el marco referencial se define las capacidades cognitivas, o sea, del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? En este caso,
nosotros, yo le voy a indicar, por ejemplo, ya tengo un cuadrito ahí, las diferentes temáticas que nosotros vamos a tratar dentro del examen comprensivo. De ahí no puedo salirme porque eso es lo que es el marco de prácticamente del estudiante que aprendió o que estudió o que le enseñaron en una universidad sobre la cual se debe evaluar su conocimiento. Yo no puedo salirme de eso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de capacidades cognitivas para integrar el conocimiento pertinente y relevante de la solución del problema. Exactamente. Entonces, esta es otra parte fundamental. Luego vamos de acá, la explicación e interpretación de la información o la data, definiendo modelos y metodologías para su realización. Bueno, aquí es la opción que tiene el estudiante en este caso de saber definir para un caso, el caso planteado, qué datos o qué información yo necesito para solucionar mi problema. Porque eso tengo que saber, ¿sí? Es lo mismo que yo plantear un problema, por ejemplo, de diseñar un canal. Yo me planteo, entonces, que, a ver, los datos son estos, ¿no? Y al final la incógnita es esta. Estas dos incógnitas tengo que resolver. Entonces tengo que saber la información que necesito o que tengo para resolver el problema, exactamente. Y luego con eso, cuáles son las partes metodológicas que yo voy a seguir para su realización o su resolución del problema. Exactamente, ¿sí? Entonces, todo esto hemos aprendido y estamos poniendo en práctica también acá. Luego, quinto, dice la definición de modelos, protocolos, procedimientos, educación e intervención profesional. Sí, protocolos, aquí, por ejemplo, ustedes trabajaron, ¿sí? En este caso, trabajaron, por ejemplo, en caso de titulación, se les da lo que es el protocolo de investigación, ¿sí? En este caso, pues, el proyecto de investigación también se llama. Pues ahí está indicado exactamente los objetivos, está indicado la metodología, la hipótesis, todo lo que ustedes van a resolver, exactamente. Entonces, a esto más o menos se refiere acá. Protocolos, procedimientos, tipo de metodologías, y la actuación del profesional, cómo va a intervenir. Y los modos en términos de valores, ¿sí? Valores que es actitudes, compromisos y conductas. ¿Qué quiere decir esas cosas? Aquí también debemos saber, o sea, los valores, ¿no? O sea, la ética, ser, en este caso, pues, de lo que realmente sé es esto y no copio alguna cosa de esto. Entonces, estos son los valores y actitudes del futuro profesional en este caso, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra cosa. Y luego la sexta, digo, la propuesta de solución del problema, constructivas conclusiones, prácticamente. Entonces, si usted ve, para el examen comprensivo, más o menos son estas 6 pautas que yo he puesto aquí, las cuales deberíamos tener un poco presente para que las cosas pues vayan saliendo bien, ¿no? Para que tengamos presentes. Vamos a ver la siguiente, la minita que tengo, ya. Vamos a ver qué es lo que evalúa el examen comprensivo, ¿sí? ¿Qué evalúa? Dice, ¿qué evalúa el examen comprensivo? Evalúa o verifica que el estudiante ha alcanzado, en este caso, ¿sí? Ha alcanzado los resultados de aprendizaje adquiridos durante la formación en la carrera, exactamente. Ahora, claro, muchos dirán, dicen, ¿no? No tanto decimos, pero dicen que un examen no evalúa lo que usted conoce totalmente, no evalúa. Si bien es cierto, puede ser así, ¿no? Pero la forma de saber la forma de yo saber, y vale la redundancia, que usted sabe es evaluando, ¿cierto? Y la evaluación, si bien es cierto, no es con 3 o 4 preguntas. La evaluación es, en este caso, una forma, en este caso, que diría yo, en un estudio de caso que evalúa más cosas que puede evaluar esta vez solo una sola pregunta. Entonces, eso implica que al tener algunos reactivos de diferentes temas de la materia que usted está viendo, estamos evaluando exactamente su conocimiento referente a todos los temas de la carrera en esa materia y que eso ha sido usted adquirido durante toda su formación profesional. Y eso se complementa con la parte, yo diría, práctica, ¿sí? Al final, ¿sí? Entonces, todo esto está dentro de privilegios. No podemos salir en esto, ¿sí? Dice, lo cual demuestra, en este caso, demuestra que lo ha logrado conocimientos, destrezas, habilidades que garantizan el adecuado ejercicio de la profesión. Entonces, al final, eso es lo que evalúa el examen comprensivo, que ayuda a decir, después de usted haber aprobado su examen teórico y práctico, dice, usted sí está apta para ejercer su profesión, al menos dentro de ese del tema. Por supuesto que usted va a contestar todas las preguntas de los 4 o 5 materias, ¿no? 5 materias que usted tiene que rendir.
¿sí? Aquí, esto, ahora sí, entrando un poquito ya a materia, ¿sí? Eso es lo que yo le he preparado para usted en este caso, ¿sí? Es la materia específicamente lo que son dentro de lo que es el núcleo estructural, los componentes, tabla de contenidos, ¿sí? Lo que son ciencias hidroatmosféricas, ¿sí? A propósito, soy coordinador de la ciencia hidroatmosférica de la carrera, ¿ya? Entonces, aquí vamos, en la materia que fue elegida fue hidráulica aplicada. Por supuesto que acá están otras materias, pero eso ya no es mías, son de los docentes. Entonces, temas generales de su componente. ¿Qué vamos nosotros, que usted, en qué tiene que estar preparado? ¿Sí? ¿Qué nomás debe, llamemos, dominar en este caso, ya? Lo que es el sistema fluvial, ¿sí? Lo que es erosión de cuencas, ¿sí? Erosión de cuencas. Lo que es propiedad de los sedimentos. Lo que es la teoría de las condiciones críticas para iniciación del movimiento de una partícula, los sedimentos. Lo que es el transporte de sedimentos de fondo, sedimentos en suspensión y carga total, y erosión y socavación. Entonces, esos serían los subcomponentes que teníamos que nosotros, pues, trabajar, y sobre esto se va a basar lo que en este caso son los exámenes comprensivos. Entonces, son los temas que vamos a ir preparando. Esperemos poder preparar todos estos para que podamos hacer ejemplos de estos tipos, de cada uno de estos temas, para que usted, pues, cualquier cosa vaya preguntando, vayamos resolviendo, vayamos haciendo las cosas, ¿sí? Este porcentaje, 17%, eso no se preocupe, porque simplemente es un porcentaje que yo he puesto respecto a las 5 materias. Sí, está dando pesos. Eso, como digo, yo había preparado todas esas cosas para la carrera, pero esto todavía no está publicado, pero esto es lo que más o menos es el peso que tiene. Eso no se preocupe, más bien los temas son acá. Ahora, bajo estos temas, miren acá, ya le vamos al caso del temario específico, ¿no? Es el tema general, el tema específico que vamos a ver, o que deberíamos estar preparados en la dinámica de los ríos y sus tributarios. ¿Sí? Dinámica de los ríos y sus tributarios, es decir, desde lo que se llama en este caso, lo que es la geomorfología fluvial, todo lo que son en este caso, digamos, lo que es la parte alta, media, baja de un río, río joven, río adulto, y al río, digamos, maduro, ¿sí? Donde se produce la erosión, donde se produce la sedimentación, donde se produce el transporte, todas esas cosas vamos a ir, vamos un poco a definir, tenemos que conocer. Luego de esto vamos a lo que es erosión de cuencas, es decir, en este caso primero tenemos que conocer el sistema fluvial, es decir, cómo se forman los ríos, cómo se comportan los ríos, cómo cambian sus ríos, cuál es el área de divagación de los ríos, qué son ríos trenzados, qué son ríos anastomosos, qué son ríos sinusoidales, todas esas cosas vamos a ver, ¿no? Toda esa situación tenemos que conocer. Entonces aquí está exactamente esto, ¿no? Ahora acá, vamos a la siguiente parte que sería la erosión de cuencas. Si erosión de cuencas tenemos que saber en este caso, primero, bueno, aquí comenzaríamos hablando lo que es lo que son los tipos de erosión específicamente, ¿sí? Tipos de erosión y en este caso, quiénes son los causantes de la erosión, ¿sí? En este caso la parte antrópica, en este caso la parte natural y antrópica, que son dos digamos, en este caso, dos agentes iniciadores de lo que es en este caso, lo que es la erosión, ¿no? Vamos a ver esas cosas. Luego, ¿cómo estimamos la erosión en las cuencas, ¿no es cierto? Porque el primer factor o el primer elemento donde nacen los sedimentos es una cuenca, y luego pues vienen los sedimentos, pues vienen en lo que es en los ríos, y luego viene ya el transporte, y luego la sedimentación, ríos, incluso viene la socavación también, ¿cierto? Entonces vamos a aprender a calcular, en este caso también se hace calcular lo que es la estimación de factores caso, estimación de los factores de la fórmula de la Busle, por K, el factor R, factor LS, el factor C, el factor P, todas esas cosas, para estimar la cantidad de sedimentos, en este caso, por hectárea y por año que produce tal o cual cuenca. También saber qué cantidad de sedimentos llega exactamente a los cauces y cuáles son los que nosotros debemos medir en el cauce y qué problemas vamos a tener con sedimentos. En el caso de nosotros utilizar el cauce para construir obras hidráulicas, como son bocatomas, como son presas, y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, primero lo que tenemos que conocer es los ríos, segundo, conocer la cuantificación de sedimentos, dónde se produce, saber estimar, aquí no vamos a calcular, sino estimar, prácticamente son fórmulas empíricas, bueno, hay unos 6, 7 fórmulas, pero la más utilizada de pronto estamos la USDE y la de Fournier, que vamos a ver.
Y factores de transferencia de sedimentos, quiere decir en este caso, cuánto del total sedimento que se erosiona en la cuenca, cuánto llega realmente al cauce. ¿Sí? Y luego la estimación de la erosión total. Entonces, con esto estaríamos hablando un poquito de lo que es la erosión en cuencas. Luego iríamos dentro del temario de propiedades físicas de los sedimentos a calcular lo que se llama en este caso la forma de las partículas del sedimento, porque la forma influye mucho en lo que se llama en este caso lo que es la velocidad de sedimentación, el P específico, en este caso las partículas, ¿no es cierto? En este caso las propiedades físicas, ya en este caso, ¿sí? Hablamos de las propiedades físicas, hablamos, la primera llamaríamos las propiedades del agua, que son las propiedades de la densidad, son el peso específico, ¿cierto? La densidad relativa, el específico relativo, hablaremos de la viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, hablaríamos, ¿sí? Y luego haríamos hablar también de lo que son en este caso, lo que es la parte, lo que es ya las partículas, las partículas mismas, lo que son los diámetros, diámetro nominal, diámetro de cimentación, el diámetro de cribado, todas esas cosas, pues para saber lo que son el de 30, de 50, de 60, de 75, lo que quiera. Y con eso, aquí, lo que nos interesa es calcular esta velocidad terminal o también se llama velocidad de sedimentación. Esto nos ayuda a ¿qué? A determinar específicamente lo que es para los diseños de obras hidráulicas, como son los casos de los desarenadores. Aquí nos interesa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas pues podemos plantearnos y podemos definir. Luego vamos al siguiente tema que estaríamos hablando, sobre la teoría de la iniciación del movimiento, en este caso de las partículas. Aquí estaríamos hablando específicamente de qué, de lo que son los esfuerzos cortantes. Entonces, el esfuerzo cortante que produce en este caso para que una partícula se mueva, ¿no es cierto? Y estamos hablando en este caso lo que es la teoría de Shields, estamos hablando acá, ¿sí? Y hay otro esfuerzo cortante, en este caso, ¿qué dice? Que partícula no te muevas, ¿no es cierto? O sea, hay una fuerza de resistencia y una fuerza que trata de levantar la partícula. Entonces, cuando las dos fuerzas son iguales, prácticamente hay una condición de iniciación del movimiento. Y eso aplicamos a través de lo que es este criterio de Shields, que es uno de los autores que trabaja mucho en este tema. Vamos a aprender estos diagramas, ¿para qué sirve? Calcular lo que son velocidades de corte, velocidades críticas, para iniciar el movimiento, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de lo que es en este caso la configuración de fondo, que se llama en este caso lo que es el acorazamiento de los materiales para encontrar, digamos, como resistencia a lo que es digamos, la iniciación del movimiento. Entonces aquí, vean, mira, todo estamos concatenados, ¿cierto? Desde cuando conocer primero el río, segundo, conocer dónde produce las erosiones, tanto en la parte cuenca como en la parte del cauce, qué propiedades hay que conocer, primeramente los sedimentos para saber estudiar, es lo mismo que nosotros, el médico, para recetarnos primero nos pregunta quiénes son, cuánto pesas, cuánto mides, esas propiedades tienen que conocer para más o menos saber, indagar, decir muy bien la solución, me parece que es por ahí. ¿Por qué le duele la cabeza? Ah, por ahí ya, usted está gordito, está pasado, la masa corporal le más da, esto, y al final dice, usted parece que tiene colesterol y le da la primera fase, y si sigue pues enfermito, le dice, muy bien, ahora sí, vamos a hacer los exámenes dentales sitios. Lo mismo es aquí. Hay que conocer primeramente, hay que indagar todo, conocer todo, y ahí sí vamos ya a hacer ya el análisis ya más particularizado, el por qué se mueve los sedimentos, de por qué se erosiona. Pues aquí debemos estar hablando lo que es, si usted se acuerda aquí, por ejemplo, si usted vieron hidráulica general, lo que es el diseño de canales en tierra. ¿Sí hicieron ese diseño de canales en tierra? Yanita. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces han hecho, entonces ahí justamente, aquí cuando hablemos de la teoría de diseño de movimiento, aquí va a acordarse bastante lo que es cuando hicimos diseño de canales en tierra, porque ahí hablamos específicamente de la relación entre el esfuerzo cortante y el movimiento de la partícula y el esfuerzo cortante, los dos esfuerzos cortantes. Cuando los dos son iguales, comienza la iniciación del movimiento. Bueno. Luego vamos a lo que es ya, pues ahí sí, ya inició el movimiento, la partícula ya comenzó a moverse, en este caso ya comenzó a trasladarse. Ahora sí vamos a ver lo que es cuantificar, primero el concepto de lo que es el sedimento de fondo y cuantificar los sedimentos de fondo. ¿A través de qué? A través de estas consideraciones generales de estos autores que son los que mayormente han estudiado sedimentos. Hay muchos autores, pero realmente los que más repercusión tienen en la parte científica y que lo más utilizamos prácticamente para nuestros estudios. Entonces, vamos a través de esto
calculamos. Aquí hay muchas consideraciones que toman en cuenta los autores para calcular esto, ¿cierto? Entonces, como ya se movió el sedimento, ahora sí queremos saber qué. Queremos saber de ese sedimento, cuánto de eso se sedimenta, se va al fondo, y cuánto de eso continúa, pues, trasladándose hacia aguas de abajo. ¿De qué fuerzas dependen, no es cierto? Aquí estamos trabajando esto. Y luego vamos a ver lo que son sedimentos de suspensión, es decir, los sedimentos que están suspendidos de acá. Pues aquí implica saber exactamente a partir de qué altura, por ejemplo. O sea, si es que este es el lecho del cauce, digamos, sí, pues es el cauce, es el lecho, a saber a través, si serán, a través de qué alturita ya, o qué altura, ya son sedimentos de suspensión y los otros son sedimentos de fondo. Pues aquí también hay unas fórmulas, entonces decimos muy bien, a partir de esta altura A, referente a H, ya es considerado, a partir de aquí hacia arriba, es considerado sedimentos de suspensión, de aquí para abajo todavía sigue siendo sedimentos de fondo. Entonces aquí estamos en una diferenciación, hablemos en este caso las curvas de sedimentación que se llaman, perdón, no es sedimentación, las curvas de concentración de sedimentos, ¿no es cierto? Que es más o menos así. A ver, perdón, es así, y la diferencia con lo que es en este caso las curvas de velocidad que son así, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias en este caso, ¿sí? Entonces hablamos entre lo que es sedimento de suspensión y sedimentos de fondo, la gráfica de distribución de sedimentos en un cauce natural. ¿Sí? Entonces aquí hablamos, y luego pues hay fórmulas para calcular sedimentos de suspensión, sedimentos de fondo, y también directamente calcular lo que es sedimentos de fondo. Perdón, sedimentos totales, aquí. ¿Sí? Pues yo digo suspensión y totales. Vamos a ver qué porcentajes más o menos de la relación entre sedimento de fondo y sedimento de suspensión. Porque hay veces que nosotros cuando diseñamos obras hidráulicas, a veces no nos metemos a hacer un estudio tan profundo de esto, ¿no? Sino que nos dice muy bien, por ejemplo, dice, el sedimento de suspensión es más o menos entre el 70 al 90% de sedimento de fondo. ¿Sí? Entonces ya sabemos más o menos qué porcentaje será el sedimento de fondo, si decimos la diferencia, porque al final el sedimento de suspensión más sedimento de fondo es el sedimento total que tiene el cauce del río, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces aquí veremos cuáles ecuaciones para la distribución de sedimentos, ¿cierto? Cálculo, transporte, sedimentos, suspensión y los métodos, uno de los métodos que vamos a ver es este. Bueno, hay algunos métodos de aquí, de ver, son 5 o 6 métodos, pero el más relevante es de este. En este caso, las que pongo acá son los que más prevalecen en uso frente a los otros autores. Hay muchas formas de hidráulica, tenemos que entender que la hidráulica es altamente no lineal. Sí, es no lineal porque simplemente las fórmulas, por ejemplo, para calcular erosión, yo por lo menos debo aplicar 2 fórmulas y comparar. Sí, comparar y luego sus resultados van a ser no bastante, pero van a ser diferentes, ni siquiera semejantes, diferentes. Entonces, si es que veo que los resultados están más o menos parejos, yo digo, muy bien, estoy yendo bien por el cálculo, ¿no? Pero si yo veo que el resultado me sale 1 y el otro me sale 100, entonces no tiene nada que ver. Entonces, las fórmulas son las que nos va a ayudar un poco a definir exactamente esto, ¿no? Y algunas fórmulas son específicamente para cierto sector, otras fórmulas en cambio son más universales. Entonces, ahí vamos a definir esas cosas. Bien. Y por último, el tema último que hemos de tocar es esta casa de que es de erosión y socavación. Ya esta erosión no se refiere a la erosión en cuenca, sino esta erosión se refiere a qué? A la erosión exactamente en el cauce. Exactamente. Es la última erosión, ¿no es cierto? Y en caso de la socavación. La socavación no es más que socavar todo lo que es la parte del lecho del río y las paredes del lecho del río, y que son los problemas que más tenemos en cuanto se refiere a obras hidráulicas. Una de las cosas, uno de los puntos más importantes que nosotros, por ejemplo, queremos hacer, por ejemplo, una boca toma, ¿cierto? ¿Qué estamos? Aquí está el río, estamos cimentando aquí una boca toma, es un vertedero de exceso, cimentamos, ¿no? Excavando aquí y el agua está bien acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto, no es cierto? En caso que venga una presión máxima, ¿qué pasa con la estructura? ¿Se acabará? ¿Cuánto se acabará? Esa cosa. O a su vez también cuando yo quiero colocar, pongamos aquí, quiero colocar un puente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? Viene una crecida máxima, si esta crecida me socava o no me socava. Y tengo que saber calcular al HS, que es la socavación. Entonces, eso es lo que nos interesa. Aquí vamos a aprender especialmente el método de Leibnizian, que estamos aquí, exactamente, Lebediev, y también, bueno, algunos otros métodos más dependiendo, digamos, este es para causas exactamente puntuales, ¿no?
pero también hay para cauces que convergen en dos cauces, que convergen en tres cauces, ¿sí? O cauces estrechos, cauces anchos, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ver. Entonces, miren usted, entonces, esto es prácticamente, en este caso, la situación que vamos nosotros a ver dentro de los exámenes complejos. Esperemos poder ver todo esto, ¿no? Para ver si es que podamos tener idea de lo que podemos hacer en nuestros exámenes complejos. No sé, Dianita, ¿aquí tiene alguna pregunta tal vez? No, profe, pero bueno, sí le iba a preguntar que Sí, sí, al menos. sí, pero creo que ya me respondió la pregunta porque yo no sabía dónde estaba esto, pero dijo que es un documento que aún no se publica. Ya, la última parte, sí, eso no se publica. Lo que son los conceptos, esa cosa. Pero lo otro, está publicado, eso está dentro de la resolución de la universidad que me enviaron a mí. Desde donde dice el concepto de exámenes complexivos, eso no está publicado. Eso es más bien una autoría mía, pero que está enviada a la universidad, pero todavía no está como resolución. Pero eso simplemente le va a servir es cuál es el concepto del examen complexivo, cuál es el concepto de un reactivo. Está tomado en cuenta en base a lo que dice el CES, ¿no? Dice el CES y la normativa prácticamente de las universidades, ¿no? No es nada inventado mío, está también tomado de ahí, ¿sí? Ya, respecto a lo que está viendo ahorita los contenidos que vamos a trabajar, sus exámenes, ¿qué le parece? Alguna cosa que de pronto diga esta parte es donde yo quisiera que más de pronto asentemos el conocimiento o todo está comprendido y sobre eso vamos a trabajar los exámenes complexivos. Generales, pero por ejemplo, me acuerdo de todo, sí, pero menos de erosión y socavación. Creo que sería como que el tema, ajá, Ya. para profundizar un poco, o yo mismo también darle un poco más de prioridad, porque no, Usted tal vez tiene acceso a las láminas que yo he dado clases, tal vez se ha visto las láminas, ¿no? Todavía, o sí tiene no, algún estudiante le ha prestado, ¿no? no. Bueno, ahí verá, yo siempre en las clases está en YouTube. Entonces, bueno, en YouTube también hay muchas clases de lo que yo doy acá. Entonces, por ejemplo, para mi sorpresa fue que gente de afuera me han dicho de que han tomado mis clases de pronto por ejemplo, para lo que es la modelación hidráulica, ¿no? Porque yo doy al final de esto, aquí doy modelación, doy modelos hidráulicos aquí. Entonces, yo estaba haciendo un estudio y algunos me llaman y dice que habían conseguido el video mío, YouTube, porque en YouTube está, yo siempre mis clases mando a YouTube, ya. Entonces también puede tomar esas partes, ¿no? Para que junto consiga, pues para que vea qué es lo que hemos visto ahí, de pronto les va a interesar para que se les estudie alguna cosa. Ya, correcto. Entonces con esta, entonces nosotros tenemos 1 hora y media, ¿no es cierto? De clases, ¿no? Sí, 1 hora y media, ¿no es cierto? No es para no perjudicarle ni perjudicarme yo. Porque igual tengo full trabajo. Bueno, y ahora sí. Entonces, miren, ahora sí, con esto usted puede ver, más o menos son los temarios que vamos a trabajar en forma general. Si bien es cierto, aquí no vamos a ver clases ni cosas por el estilo, si alguna cosa no está claro, pues tiene todo el derecho de preguntarme, ¿sí? De fórmulas, de cualquier cosa. Y aquí si alguna cosa, pues puedo sacar, en este caso, perdón, puedo sacar las otras diapositivas que tengo pues, y explicarle cualquier cosa. Entonces, en este caso ya comenzar, digo, en este caso, pues no estaba, claro, aquí está. Entonces, bueno, aquí está, después de esto, ¿cómo estaba? Acá estaba, no, más arriba está. Aquí está, bueno, cierto, ya, continuamos acá. Entonces, aquí está, en el caso ya está, digamos, del banco reactivos. El banco reactivos no es más que un banco de preguntas, al final, ¿no? De los cuales, pues, al menos, y según mi sugerencia, es que tengamos por lo menos cada docente unos 50 reactivos, ¿no? Mínimo 50 reactivos, de los cuales, pues, sacamos los reactivos y se va y al examen complexivo. Es decir, 50, yo qué sé, si diga, necesitamos 20 de hidráulica, cogen los 20, los 50 y ya queda ahí, ¿no es cierto? Si llegamos a unos 100 reactivos sería excelente, pero aquí hablo yo de 300 reactivos. Es lo que yo he visto pues, en otras universidades, entonces lo he copiado acá. Esto no está normado, si acaso es una
forma simplemente, pero digo, el banco de reactivos guardará relación con los temas entregados a los postulantes, ¿sí? Es decir, los temas que usted vio atrás, que lo vi cuadrito, esos son los temas. Y los reactivos estará exactamente, estará ligado directamente a esos temas, ¿cierto? No puedo salirme de esos, o sea, así de sencillo. Y por ende, con la malla curricular de la carrera, de hidrología, y yo pongo 300 aquí, ¿no es cierto? Pero alguien me dijo que pongo 100, bueno, 100 reactivos, ya, pues 300 es bastante, demasiado. Y creo que ni yo puedo llegar a esos 300, sí de sencillo. Yo tengo apenas, creo que 30 reactivos, de hecho. Ya. Pero bueno, alguna vez, alguna vez, después de 5 años, bueno, que serán elaboradas por los docentes responsables de la componente y aprobadas por la unidad de integración curricular de la universidad. Serán entregadas de decano, digamos, y agua en físico y en digital. 48 horas laborables antes del proceso de excepción. Esto no es que está aprobado por si acaso, esto es simplemente mi propuesta que me pidieron que yo les envíe, nada más, ¿sí? Por si acaso. Así debería ser, ¿no? De pronto la universidad también toma esa forma, no sé, ya. Entonces, ¿esto quiere decir qué? Quiere decir con esto? Quiere decir que el examen comprensivo es tan serio que ni siquiera el decano o el director de carrera lo tiene, sino solamente el docente y que entrega 48 horas antes para el examen. Eso quiere decir, así dice la normativa de la CENESID, pues ya estabas, toma de eso. Pero al final, bueno, ahora sí vamos a ver lo que son las pruebas estructurales, en este caso, ¿sí? Pruebas de base estructurada. Son también denominadas pruebas objetivas que tradicionalmente brindan al menos las siguientes ventajas. Primero, son eficientes en la evaluación del manejo del conocimiento. O sea, tienen un proceso argumentativo, se argumenta el por qué se hace cosas. B, tienden a ser muestras representativas de los objetivos a evaluar. Vamos a ver, ya acá tengo algunos reactivos que he puesto acá para ir viendo, ¿sí? Y vamos a hablar de ciertos temas y vamos a ir razonando el por qué, el resultado de cada uno. Así de sencillo. Ya. C dice, pueden ser corregidas rápidamente y por cualquier persona. ¿Por qué? Porque implica de que si yo tengo A, B y C, bueno, en el caso mío en ese momento, como estaba recién preparando, tengo solamente la respuesta correcta. Pero y lo que debería ser, todavía no sé si está esto bien definido en el reglamento, pero debería ser por cada pregunta, o sea, los 4 ítems, debe haber una respuesta a los 4 ítems. Y al final de los 4 ítems, decir la respuesta correcta es del tercero, por ejemplo. ¿Por qué? Por esto. Pero, bueno, yo en mi caso mío está solamente argumentado la respuesta correcta. Pueden ser corregidas rápidamente por cualquier persona, ¿por qué? Porque tiene respuesta directa. O sea, no hay para qué. Es decir, si yo aplico el examen y tranquilamente puede corregir cualquiera porque coge el examen y compara con la respuesta correcta y dice, no, leo con la que me he contestado la respuesta correcta, pues califico. Sin ni siquiera saber leer, escribir, pero ya sé que así debe haber contestado. D, se puede calificar con mucha seguridad, ya que la valoración consiste en indicar si la respuesta es correcta o incorrecta y la calificación de la prueba no es influida por factores extraños, tales como la subjetividad de calificador o vocabulario utilizado. En este caso, pues, todas estas cosas tienen que eliminarse, ¿no es cierto? Y pueden medir niveles de razonamiento complejo, tales como inferencias, organización de ideas, comparaciones y contraste. Entonces, esto un poco las pruebas estructuradas que deben más o menos cumplir estas recomendaciones, ¿no es cierto? Ya. Tipos de enunciados. El examen tiene 2 tipos de enunciados. En este caso, hablamos con lo que se evalúa la capacidad, caso práctico, se evalúa la capacidad de resolución de problemas y cuestionamiento directo. Y opciones de respuestas, palabras, frases, enunciados, cifras que guarden relación con el enunciado, donde solo una opción es la correcta. O sea, A, B, C, D, solo una es la correcta. ¿Sí? Ya. Ya. Se desarrollan reactivos secuenciales, de verdadero o falso. La mayor parte es de esta cosa, de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, verdadero o falso. Ya. Y de concatenación destinadas a evaluar solo un solo resultado de aprendizaje. Solo se responderán reactivos de cuestionamiento directo. Y vamos a ver, ahí tengo los reactivos que tengo. En que el estudiante debe seleccionar una de las 4 opciones de respuesta, con el criterio que se solicite enunciado, afirmativo o negativo. Ya, ahora sí, aquí estamos, vamos a comenzar en el primer tema.
yo he puesto, por ejemplo, aquí, vamos a ver, bueno, aquí tengo unos reactivos, pues yo la próxima clase ya voy a trabajar desde el primer parte de lo que es lo que son la morfología de los ríos, pero por el momento estos pude tener acá para tener más o menos un razonamiento lógico, los razonamientos directos, son como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí, ¿cuál es el factor más relevante que afecta el suelo en la erosión, digamos, es que está puesto acá, en la erosión antrópica? ¿Sí? Así dice. Entonces sería una pregunta que diría como, en este caso, como examen comprensivo, ¿no es cierto? Entonces yo pongo aquí los objetos. Bueno, aquí he puesto, sería en este caso, 4, yo he puesto 5, ¿no? Esto voy a quitar, por supuesto, ¿ya? Vamos a ver, nos digo la minería, cultivos abusivos, cultivos abusivos, sobrepastoreo, deforestación. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que he puesto simplemente es la respuesta de lo que es en este caso y argumentación de la respuesta. ¿Sí? Exactamente. Por supuesto que aquí podemos ver que en este caso la minería también causa en este caso lo que es en este caso lo que es erosión antrópica, ¿no es cierto? Porque es la intervención exactamente de obtención en este caso de minerales, de materiales de construcción, todo lo demás, tanto de la parte de la superficie de la cuenca, como del río, ¿no es cierto? De los ríos, especialmente en el oriente. En el oriente prácticamente todo lo que es material de construcción, en cuanto a áridos, se obtiene ¿de dónde? De los ríos, exactamente. ¿Sí? Entonces también causa erosión. Cultivos abusivos. ¿Cuáles son los cultivos abusivos? Por ejemplo, cultivos abusivos son aquellos cultivos que son, en este caso diría yo, que son importados. O sea, que yo llevé al oriente, por ejemplo, una planta de eucalipto, ejemplo, ¿no? Y se da en el oriente la planta de eucalipto y comienza esa planta, pues bueno, crece y al final, pues, comienza a matar a las otras especies y comienza a generar procesos de erosión en la cuenca, ¿sí? O a su vez, cuando hago la agricultura, también lo mismo, ¿no? Traigo, digamos, productos de otra zona y cultivo en la zona que estoy ahorita viviendo y comienzo a tener problemas específicamente que me comience a erosionar la parcela y todo lo demás, ¿cierto? Entonces son más o menos lo que son los cultivos abusivos, que también produce erosión, también es antrópica, ¿no es cierto? El sobrepastoreo. El sobrepastoreo implica que es la cantidad, en este caso, de ganado o de reses, en este caso, o de animales, que está sobrepasando la cantidad de hectáreas por cada res que puede estar dentro de eso, ¿no es cierto? Porque el problema es que si sobrepasamos el valor del número de reses por área en este caso, de cultivo, puede suceder de que se comience, digamos, primero a erosionar el suelo, o sea, hay mucho exceso de consumo de pasto, ¿no es cierto? Entonces, como que se viene a deforestar totalmente y comienza a erosionarse el suelo, la una. La otra es que erosionarse el suelo y, por supuesto, y comienza a ver lo que es la erosión antrópica. Y la otra sería de que de pronto, al haber, digamos, mucho peso de estos animales sobre la cuenca, se produce prácticamente una cohesión o una consolidación total del suelo, y el momento que llueva, prácticamente, como el suelo está totalmente duro, no puede haber infiltración, y consecuentemente, lo poco que tiene de tierra, esto pues llueve y se produce escurrimiento directo cargado de sedimentos, que también es otro proceso, en este caso, que puede darse por el sobrepastoreo que se da en la cuenca, ¿cierto? También se produce, en este caso, una erosión antrópica, ¿sí? Y la deforestación también es producida por el hombre, es decir, en este caso hablamos de los 4 que he puesto, inclusive las 5, bueno, aquí las 4, ¿cierto? La deforestación también es causada por el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? El hombre lo que hace es deforestar la cuenca, quitarla, en este caso, hasta llegar incluso a quitar la capa vegetal, y al producirse eventos de lluvia, acción del viento y otros factores, especialmente climatológicos, produce el proceso de erosión, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si yo estoy viendo acá todos los 4 factores, incluso los 5, diría que la expansión urbana es otro proceso antrópico también, ¿no es cierto? La expansión urbana implica de que ciertos terrenos que estaban en la agricultura yo voy a utilizar ahora, ¿utilizo para qué? Para ya vivienda, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy impermeabilizando el suelo, estoy haciendo movimiento de tierras
y eso estoy favoreciendo a la erosión, ¿sí? Entonces, miren usted, las 5 opciones son procesos, en este caso, digamos, erosión antrópica. Pero, ¿cuál es el más relevante? ¿Qué quiere decir con eso? El más relevante implica que estoy preguntando cuál es el más influyente o el que mayormente produce erosión en una cuenca, ¿sí? Entonces, aquí está indicado, la respuesta es la deforestación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aquí está la argumentación, aquí está diciendo, ¿sí? Entonces, más o menos está explicado. Entonces, lo que me faltaría a mí explicar de pronto aquí es para la minería, sí es, pero ¿por qué no es la más importante? Eso también sí es, acabo de explicar, ¿por qué no es la más importante? Esta sí es, ¿por qué no es la más importante? Esta sí es, y es la más importante, esta sí es, ¿y por qué no es la más importante? Pero todas contribuyen a erosionar, en este caso, la erosión y a contribuir con sedimentos. Entonces, ¿qué digo aquí muy bien? La argumentación es que, la asociación, ¿no? Si bien es cierto, la minería, la siembra de cultivos abusivos, la sobrepastoreo y la expansión urbana son actividades antrópicas. No es menos cierto que para iniciar cualquiera de estas actividades, ¿qué hace el hombre? El hombre primeramente comienza con la deforestación, por lo que esta actividad es la más relevante que afecta solo en la erosión antrópica. Es decir, todos los procesos que estamos viendo acá comienzan con cuál, con la deforestación. Consecuentemente, esta es, sería la argumentación, el por qué la respuesta, en este caso, la deforestación es respecto a esta de cuestionamiento directo. No sé si está claro ahí, Adrián. Sí, profe, de hecho, muy claro, porque yo sí me dijeron los otros profes que era igual a cada uno, pero yo aquí lo veo como que mejor una argumentación sobre todas las opciones que argumentar una por una. O sea, aquí ya estoy argumentando todas, pero en un solo argumento. Y ya. Entonces, al final, la respuesta es de esta, ¿no es cierto? La argumentación es de esta al final, ¿no? Entonces, a ver, un poco el Estado comprensivo va un poco a decir, o sea, yo que sé, puedo poner muchas cosas acá que no son por simple inspección y esta es. Entonces ahí muy facilito, esta es y punto, ¿no? Pero aquí estamos viendo de que todas son, pero excepto cuál es la mayor. ¿Por qué es la argumentación esta, no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que quiero llegar, al menos para mi concepto? ¿Saben? Comprensión, lo que quiero decir es, o sea, la necesidad de un poco ya de saber discernir, saber sacar una conclusión final y saber, en este caso, el por qué es tal o cual cosa, ¿no es cierto? Es lo que nos interesa aquí, ¿sí? Entonces, no sé si los otros docentes le están dando la justificación de cada una o están dando de esta manera, como estoy dando ahorita aquí, simplemente lo escrito que está acá. Eh, no, sí, igual la justificación de... La respuesta, Sí, ya. Entonces, más o menos por ahí vamos a trabajar. Verá, y otra cosa más, yo voy a, si bien es cierto, aquí tengo planteado de esta manera, vamos también a trabajar, yo voy a plantearme solo la pregunta, así voy a traer, voy a traer planteado todo esto, ¿sí? Todo bien planteado, ¿sí? Y ya tengo planteado inclusive, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a escribir la pregunta aquí, ¿sí? Y, perdón, sí, pues la pregunta y acá las opciones, ¿sí? Y esto vamos con usted, vamos a razonar, ¿sí? Vamos a razonar. Y vamos a escribir o razonar. Y luego vamos a aparecer con la respuesta para ver cómo hemos de ir, ¿sí? Un poco para familiarizarnos cómo sería esta situación, ¿de acuerdo? sí, profe, de acuerdo. Ya, gracias. Vamos a ver otra pregunta más. Entonces, mire usted, acá estamos hablando un poco de la erosión. No sé si es que aquí tiene alguna inquietud lo que frente a la erosión, lo que estamos planteando. No, Y aquí vamos a ver esto, vamos a ver lo que es la parte ya de lo que es el transporte de sedimentos, por ejemplo, puesto aquí, sin un cauce. ¿Sí? Entonces digo, bien, el transporte de sedimentos de un cauce se da de la siguiente forma. ¿Sí? Transporte de sedimentos en general, lo que se llama transporte de sedimentos. A, erosión, transporte y depositación. B, erosión, depositación, transporte. C, transporte, erosión, depositación, transporte y erosión. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál de esas 4 será correcta? ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos indicando de que aquí, yo de pronto me faltaría aquí dibujar el río, ¿cierto? Decir muy bien, y aquí decimos bien. Acá estamos en proceso, en este caso, hablamos de la cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Yeah. Sí, exactamente.
¿sí? Entonces aquí vamos, la cuenca alta, inclusive aquí tenemos incluso porcentajes de qué, de pendiente que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, aquí llamamos el caso cuenca alta, o también les llama un poco lo que se llama el río joven, ¿sí? Acá en río, en este caso, ya en este caso, el río en proceso de, digamos, de, de maduración, y acá llamarles un proceso un río viejo, así. Entonces se da aquí. Entonces, si vemos esta situación, vamos a ver, hacer un río joven, como dice la palabra joven, cuando nosotros somos usted, por ejemplo, usted es la peladita, ¿no es cierto? Cuando era, y en caso mío, cuando yo era pelado igual, teníamos una dinámica total, o sea, vamos a la universidad, vamos a bailar, vamos, como decir, vamos a joder, o sea, no nos encontramos, no, por acá y todo lo demás, ¿cierto? Lo mismo es el río. El río joven implica que comienza nace en la parte de la montaña, por supuesto, la parte alta, y comienza a tener prácticamente sus sitios en donde comienza a erosionar, ¿no es cierto? Todos esos cauces pequeñitos, erosiona, y aquí se produce el proceso de, ¿qué se llama? Aquí se produce el proceso de la erosión, totalmente en la parte alta, ¿no es cierto? La erosión, porque además de eso la favorece. ¿La favorece qué? La favorece la pendiente, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce un proceso de erosión por la dinámica mismo del río. Ya. Y en la parte media, que sería un río digamos, un río en este caso, en proceso de maduración, ya en este caso la parte media de la cuenca, sí se produce una erosión, sí, pero más bien esta zona es una zona más bien de qué? De transporte. O sea, todo lo que se erosionó acá, esta zona es un proceso tanto de transporte o de conducción de ese sedimento hacia dónde, acá, hacia la parte baja. ¿Sí? Exactamente. Proceso de transporte. Ya. Y luego ya en la parte baja, prácticamente es que esta parte, en este caso, la parte baja de la cuenca, o río viejo, en este caso, comienza en este caso ya que todo lo que viene desde arriba a depositarse acá. Entonces una zona también se llama una zona de depositación, ¿sí? O de sedimentación, ¿sí? Zona de sedimentación o deposición, ¿no es cierto? Se llama también así. Entonces, esta zona sería en este caso zona de depositación. ¿De acuerdo? Exactamente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la morfología de los ríos, exactamente. ¿Sí? Entonces sería la explicación de cómo es el proceso, en este caso, de erosión, transporte y depositación de los sedimentos en una cuenca hidrográfica, en este caso, ¿no es cierto? En cualquier parte. Entonces, la respuesta es erosión, transporte y depositación, ¿no es cierto? Entonces no va a ser erosión, depositación, transporte, tampoco va a ser las otras. Entonces aquí digo, argumentación de las opciones. Digo, en un cauce natural durante el proceso de acción fluvial se producen tres fenómenos, de forma ordenada así. Erosión en el curso alto del río, debido a su gran pendiente, su estrechez y su alta velocidad. ¿Sí? Transporte en el curso medio del río, debido a su pendiente y velocidad menor y su cauce más ancho, en donde se forman terrenos aluviales ricos en sedimentos con una ligera erosión. No estoy diciendo que no hay erosión, pero es una ligera erosión, ¿sí? También hay erosión aquí, pero ligera erosión mecánica, ¿sí? Y sedimentación en el curso bajo del río, ya que tiene una pendiente suave, fluye lentamente, casi no hay erosión, siendo este proceso sin que pueda darse en ningún otro sentido. Exactamente. Entonces, aquí está, en este caso, argumentado el por qué el proceso se da de esta manera. Creo que estamos claros, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, esto, así de esta manera, la próxima clase voy a traer exactamente esto y vamos a plantear con usted mismo y luego saco la argumentación para ver esta cosa, ¿sí? Entonces, vamos a plantearnos, por ejemplo, la próxima clase vamos a trabajar, yo le voy a subir a la plataforma, voy a subir todo lo que es la morfología de los cauces, ¿sí? Voy a subir la diapositiva y con eso, pues, usted también va a estudiarse y yo voy a plantear problemas sobre ese tema, ¿sí? Y de una vez de ahí vamos a ver si vamos a argumentar algún tipo, un caso con usted mismo para luego resolvemos el caso, ¿sí? Para ver cómo podría ser dentro de SANCOM, sí, un caso que podíamos plantearnos y que usted pueda tener para resolver. Capaz que esté, como dice, papelito, ¿no es cierto? Sí o sí. Sí. Ya, ya listo. Entonces, bueno, aquí tengo otra pregunta. Nos faltan 5 minutos exactamente. Si tengo aquí otra pregunta y vamos a ir a la temática, pero la próxima vamos a ir
ya trabajando en el tema ya capítulo por capítulo, ¿no? Pero bueno, estos son los primeros capítulos mismos, ¿no? Sino que está un poquito desordenado, debía comenzar desde la fluvial, todo eso demás, pero están en los primeros capítulos de esta cosa. Por ejemplo, aquí hablamos lo que es la gradación, en este caso, de un proceso fluvio morfológico que equivale a socavación, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando si es verdadero o falso, ¿sí? En este caso, ¿sí? La gradación, en este caso, ¿qué es la gradación? Aquí hay términos, por ejemplo, que vamos a utilizar, lo que es asolvamiento, lo que es sedimentación, lo que es agradación, ¿no es cierto? Son términos similares, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener bastante claro también. Usted va a escuchar en todas partes algunos términos de esta manera. Ah, no, es esto, sí. Ah, no, es esto, sí. Ya. Entonces digo, la gradación es un proceso fluvio-morfológico. ¿Qué es fluvio-morfológico? En este caso es en un río, ¿no? Y la forma del río. ¿Qué quiere decir? En este caso, río y su forma, que equivale a socavaciones. ¿Verdadero o falso? Aquí estoy argumentando, y estoy con dibujos. O sea, estamos trabajando en ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué es de la gradación? La gradación es un proceso fluvio morfológico que produce elevación del lecho del río. Exactamente. Miren acá. Usted está viendo esta parte acá, ¿sí? Así estaba el cauce del río, o lecho. Y luego, pues, mire cómo estamos, ¿sí? Entonces comienza a ¿qué? A solvarse o a gradar, en este caso, el lecho del río. Y en caso, incluso el lecho del río comienza ¿qué? A perder su capacidad de circulación del agua. Exactamente, ¿sí? Nos dice aquí, en este caso, por lo que es llamado también como sedimentación, lo que acabé de decir, sedimentación. Mientras que la socavación también es un proceso, ¿no? Por eso los exámenes comprensivos son así, o sea, los dos procesos son lo mismo. Es un, digamos, es un fluvio morfológico y también este proceso también es fluvio morfológico, ¿sí? Aquí la gradación, poco un término que no se utiliza mucho, ¿no? Yo podría decir el asolvamiento, yo podría haber dicho aquí, haber dicho la sedimentación, sí, también los llaman la deposición, por si acaso, la deposición, ¿ya? Son términos que nosotros utilizamos en la hidráulica, ¿no? La deposición, asolvamiento, sedimentación, en este caso, y agradación. 4 términos para lo mismo, exactamente. Y estos procesos, 4 términos, es un proceso que es un proceso fluvio-morfológico, y también la socavación es un proceso ¿no? Pero la socavación más bien es el levantamiento de sedimentos, ¿no es cierto? Y de la base del río y se va hacia aguas abajo. Y produce en este caso el cambio de forma del lecho del río. Ya. Entonces, mientras que la socavación también es un proceso morfológico que es la excavación del lecho del río, que acaba de decir en este caso, o la acción erosiva del flujo de agua. Concluyendo de estos dos conceptos en que la gradación sí es un proceso morfológico, pero es lo contrario de la socavación. ¿Sí? Entonces la respuesta es falso. ¿Sí? Entonces aquí está indicando con un poco más, aquí está le he puesto que llena totalmente el río, ¿no? Algo que no. En Oriente pasa generalmente eso, ¿no? Bueno, entonces mire usted, entonces de esa manera ya vamos viendo la primera parte, específicamente lo que es la morfología y un poquito lo que es la erosión, hemos visto con los exámenes comprensivos iniciales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Janita? No, por ahora no, profe, pero sí, es que estaba lloviendo tan fuerte, pero ahorita ya se calmó todo que no pude escucharle mucho sobre si el material, también como libros eh, y bibliografía, va a estar en la plataforma. Sí, ya le voy a subir, exactamente, ahorita ya como quedamos de acuerdo porque no he subido nada, porque teníamos que primero hablar. Entonces le voy a subir, ¿verdad? Voy a subir las diapositivas de la materia, le voy a subir la bibliografía, ¿sí? Le voy a subir el material didáctico también que tengo hecho, eso le voy a subir. Entonces, para que usted vaya leyendo y sobre eso, pues, inclusive con usted vamos a configurar incluso unas 2 o 3 preguntas de exámenes complexivos con usted mismo, ¿no? Entonces, vamos a finalizarnos totalmente ahí para que no tenga problemas en sus exámenes. ¿Sí? Sí, profe, me parece Ya. perfecto. Ya cualquier cosa, usted verá, si usted tiene mi número, pues puede llamar, puede escribir, digamos, póngame en su WhatsApp y cualquier cosa me va preguntando, ¿ya? Lo importante es que cualquier cosa me pregunte y yo le respondo. No me importa que sea la hora que sea, yo le respondo, así hago con mis estudiantes, ¿sí?
sencillo. No es que estoy en clase, ni ahorita ya acabé clase, no, no. Yo les respondo, lo importante es que aprendamos, exactamente, ¿no? Entonces, quedemos así. Yo entonces ya me comprometo a subir eso y cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Chao, Nos igualmente. vemos en la próxima clase. Ya listo. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Ya acabé, pero ¿salió o no salió? Puta, no sé ni lo que has hecho. Coloca aquí. Aquí. Y acá. No le grabado, mira, aquí, huevón, que soy. No me grabó. Está lo mismo, pero sí.